Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre versionamiento en un Bucket S3. Vamos a, por supuesto, ver algunos conceptos, hacer el laboratorio de forma tradicional, como lo venimos haciendo en todos los videos. En el anterior video hemos hablado sobre un nivel de un storage class, un nivel de almacenamiento muy económico. Era S3 Glacier para archiving. Si no han visto el video, váyanse a ese video. Complementa bastante el tema de los conceptos que vimos en este video con lo que vamos a ver en este nuevo video, ¿no? En esta sesión. Así que les dejo por ahí la tarjeta. Váyanse, hagan pausa este video, váyanse a revisar ese laboratorio, esa parte teórica del video anterior y les va a ayudar mucho para entender y complementar mejor los conceptos de este video de versionamiento. Así que sin decir más, arranquemos, vamos a inicialmente ver el tema de conceptos, ¿no? Primeramente, ¿qué es el versionamiento en S3? Es importante entender bien el versionamiento y para el examen de certificación. Igual, si es que no han visto el video, he puesto una guía bastante eh, lo más concreta posible sobre cómo he certificado Arquitecta Associate de AWS. Igual les dejo la tarjeta por aquí, dense una vueltita por ahí. Y lo que les decía es que entender este tema de versionamiento es muy importante para el examen y entender cómo funciona. Ahí hay un tema del delete marker que lo pongo ahí al final, que es importante entenderlo, ¿no? Como digo. Pero ¿qué es el versionamiento de S3? Primero, nos permite preservar, ¿no? Obtener y restaurar cada versión de cada objeto. Entendamos y recordemos que S3 es un servicio de almacenamiento orientado a objetos. No podemos hacer cambios en los objetos almacenados en S3. Si queremos hacer algún cambio, debemos descargar el archivo, hacer un cambio y volver a subir, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque tiene muchísimas utilidades, muchísimas funciones, ese tipo de almacenamiento, pero a medida que vamos subiendo varios archivos con el mismo nombre, ¿no? Entonces se van creando diferentes versiones y podemos tener acceso a todas esas versiones, ¿no? Entonces debemos habilitar el versionamiento a nivel de bucket y eso permite que cualquier operación que se realice, un put, post, copy o delete, se pueda aplicar este tema del versionamiento, ¿no? Ahorita lo vamos a entender mejor ya en el laboratorio, seguramente con mucha más claridad. Y también es importante que por defecto cualquier get del archivo, es decir, cada vez que queramos descargar un archivo, obtener el archivo, siempre vamos a acceder a la última versión escrita, ¿no? Las demás, vamos a ver en el laboratorio, permanecen ahí, pero se debe hacer un get específico por cada versión, ¿no? Un get normal obtiene la última versión y el último punto que quiero mencionar, hay muchísimo obviamente que hablar, he tratado de resumir para tener a modo de introducción y entender el versionamiento de estos puntos, ¿no? Así que el último punto es que las versiones más antiguas de un objeto que haya sido eliminado o haya sido sobreescrito pueden obtenerse específicamente indicando la versión que queremos recuperar o que queremos consultar, ¿no? Lo que decía un poquito antes. Eh, Cuando hago un get, obtengo la última versión disponible, pero tengo todas las demás versiones almacenadas. Entonces, ya sea que elimine o que sobreescriba el archivo, las anteriores versiones pueden ser recuperadas, pueden ser consultadas especificando la versión que quiero utilizar, ¿no? Así que también lo vamos a entender mejor en el laboratorio. Todo esto está incluido en el laboratorio de hoy. Así que ahorita en un momento, unos minutitos, ya lo revisamos, ¿no? ¿Por qué deberías utilizar el versionamiento en S3?
porque te protege de sobreescrituras o deletes accidentales, ¿no? Ahí, uy, se me fue ahí un E. Creo que el autocorrector, ¿no? Deletes accidentales, ¿no? Entonces significa que si alguien sube un archivo con el mismo nombre y sobreescribe el archivo, puede recuperar la versión anterior. Puede pasar cuando trabajamos en el día a día, ¿no? Con sistemas, aplicaciones. Hemos hecho por ahí algún ejercicio de publicar un sitio web, por ejemplo. Puedo subir por accidente una versión del sitio web y dar de baja todo, ¿no? Que todo se desconfigure o una versión no deseada, entonces puedo recuperar las versiones, ¿no? Y también sirve mucho para hacer retención de datos o archiving aún, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahí vamos a hablar un poquito más en otros tips, pero ¿por qué deberías empezar a utilizarlo? ¿Cómo deberías empezar a utilizarlo? Es simplemente habilitando la opción a nivel de bucket, ¿no? Entonces habilitas la opción de bucket, puedes empezar a versionar, puedes empezar a subir archivos y a medida que se vayan subiendo diferentes archivos, ver las versiones y accederlas, ¿no? Otros tips importantes para tener en cuenta, uno es que podemos meter o integrar con el life cycle del almacenamiento, ¿no? Del tiempo de vida de los archivos. ¿Qué quiere decir? Que podría yo definir que las versiones antiguas de cada archivo, o sea, es decir, si subo una nueva versión y la versión antigua se queda, se almacena como versión y es una versión antigua, puedo definir que eso se vaya, por ejemplo, a un S3 Glacier, a un storage mucho más barato, para que las versiones antiguas no me estén consumiendo eh, o que esté pagando por el almacenamiento en un S3 estándar, cuando una versión antigua posiblemente no la consulte frecuentemente. Entonces, podría mandar todas las versiones antiguas a un storage class más económico, válgase nombrar el tema de S3 Glacier, ¿no? Que lo vimos, como decía al inicio del video, en un video anterior, ¿no? Entonces, podría hacer mucho sentido, ahí hay una oportunidad de optimización de costos. También el delete time, ¿no? Es decir, ok, quiero que mis versiones antiguas no se queden indefinidamente por toda la vida ahí almacenadas, sino que todas las versiones antiguas, por ejemplo, se eliminen después de un mes, ¿no? Entonces, si tengo diferentes versiones, se podrían eliminar después de 30 días, ¿no? Y podría ir jugando con todo este tema, que se vayan a una versión, a un bucket más económico, que después de cierto tiempo se eliminen de ese bucket, etcétera, etcétera, e ir jugando, ¿no? Otro tip importante es que podríamos habilitar para darle mayor seguridad autenticación de factor múltiple para los deletes, ¿no? Es decir, que utilice un token, ¿no? Un MFA para eliminar archivos, ¿no? Entonces, podría darle mayor seguridad, así nadie o ningún delete se me va de control. Obviamente, dependiendo del caso de uso, si es algo muy crítico, podría habilitar esto también, está soportado. Y el último punto, el último tip es el delete marker, ¿no? Que significa que cuando eliminamos un archivo, lo único que se hace es habilitar, que se le habilita un delete marker, que significa que simplemente lo oculta de la vista, pero realmente no desaparece. Y lo vamos a ver en el laboratorio, pero son conceptos muy importantes al momento de entender el versionamiento y al momento de estudiar para el examen también, ¿no? Entonces el delete marker importante, el MFA para deletes y el tema de life cycle para optimizar costos y, bueno, ser dinámicos en la distribución de los archivos y los recursos de almacenamiento, ¿no? Así que eso a nivel de conceptos. El laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un bucket. En ese bucket vamos a habilitar que sea de acceso público para poder consultar directamente los archivos. No es que
el versionamiento tiene que ser siempre público, sino por fines de laboratorio, para que podamos acceder al archivo y validar las versiones desde la misma consola sin tener que descargar y abrir, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer público el bucket y vamos a habilitar el versionamiento, ¿no? ¿Qué más? En el segundo paso vamos a subir varias versiones de un archivo, vamos a eliminar, vamos a jugar un poquito ahí con la eliminación de los archivos, vamos a ver ahí cómo funciona el tema del delete marker y vamos a revisar el acceso a cada versión, ¿no? Con algunos tips también por ahí. Después pausamos el versionamiento y ahí es importante recalcar que el versionamiento no puede ser deshabilitado en un bucket, solamente puede ser pausado. Y hay algunas consideraciones, igual tips que tomar en cuenta al momento de pausar el versionamiento. Y finalmente vamos a eliminar todo, ¿no? Así que, sin decir más, vámonos a la consola de AWS. Y ya la tenemos por aquí. Entonces, conectados a la consola de AWS, les recomiendo que se creen una cuenta y empiecen a jugar. Hay un free tier bastante interesante para ir probando, ¿no? Si tienen alguna consulta, pónganla ahí en los comentarios. Si quieren, si hay algo que les queda suelto, pónganlo ahí abajo sin miedo y vamos a estar cubriendo más laboratorios y resolviendo las dudas, ¿no? Así que aprovecho para animarte a suscribirte al canal, a darle un like, compartir tal vez con alguien que esté interesado en servicios AWS, en S3 y otros detalles. Vayan a darse una vuelta por el canal, tengo ya algunos videos de diferentes servicios. Estoy preparando uno muy interesante sobre Glue. Y ya va a venir, ya va a llegar ese video muy interesante. Así que para no perderse los videos cuando los postee, me pueden seguir en LinkedIn, siempre los subo por ahí, en el canal de YouTube también. Pueden activar aún las notificaciones si gustan para que les llegue el momento en el que suba otro video, ¿no? Así que continuemos con el laboratorio. Primero nos vamos a S3. En S3 vamos a crear, como decía, un bucket, ¿no? Vamos a crear el bucket, nos vamos a create bucket. Aquí le ponemos cualquier nombre. No olviden que S3 es un servicio global, por eso sale aquí global. Y tiene que ser un único nombre a nivel global. Entonces yo voy a poner HB, le pondremos version control. HB version control. No creo que esté ocupado, seguramente nos va a salir, ¿no? Un detalle importante también es que puedo dar acceso a nivel archivos a través de ACLs, ¿no? Por más de que yo diga que el bucket es público, necesito hacer públicos los archivos solamente mediante ACLs, ¿no? Esa es igual una pregunta de examen muy importante. No significa, si el bucket es público, que los archivos van a ser públicos necesariamente, y ahorita lo vamos a ver, a tomarlo en cuenta, ¿no? Con este tema lo dejamos así y aquí está. Solamente por temas de laboratorio, vamos a hacer todo el bucket público para que no estemos complicándonos con la consulta de los archivos, ¿no? Y bucket versioning, justamente aquí le decimos enable, ¿no? Podríamos aplicar tags y encripciones y otros temas, pero no es el propósito de este laboratorio. Buenísimo. HB Version Control está disponible como nombre a nivel global, así que vamos a entrar por ahí y tenemos el versionamiento, ¿no? Podemos ver aquí que dice Objects can be public, ¿no? Porque hemos deshabilitado la opción de bloquear el acceso público. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a un archivo de texto y le vamos a poner ahí versión 1.0 y este archivo de texto lo vamos a guardar y nos vamos a ir a la consola y vamos a subir el archivo, ¿no? Entonces, por ahí tengo mi archivito, lo voy a subir y le digo upload. Simplemente para que lo tengan en cuenta, aquí podría hacer mi archivo
darle acceso público, ¿no? No porque el bucket sea público, todo va a heredar ese acceso, es importante, ¿no? Podría darle por aquí, pero no le voy a dar por aquí, en este caso, para que veamos cómo se hace público un archivo que ya ha sido subido, ¿no? Entonces, simplemente ya subió, selecciono aquí el archivo y aquí Make Public using ACLs, ¿no? Entonces puedo hacerlo público así, me dice que confirme y le digo Make Public, hacerlo público. Termina la operación, le doy Close y ya tengo la primera versión de mi archivo. Entonces, ¿qué viene? Vámonos a la presentación. Entonces, hemos creado el bucket, lo hemos hecho público y hemos habilitado versionamiento. Ahora vamos a ver el tema de las versiones. Debemos subir varias versiones de un mismo archivo, archive. Entonces, nos vamos de nuevo al archivo y le vamos a decir versión 2.0. Le digo guardar y vamos a irnos a la consola y vamos a volver a subir el archivo 2.0. Le digo upload, le digo close y vamos a ir de nuevo al archivo y vamos a poner un 3.0 versión final. Entonces le digo, no lo voy a cerrar, sino guardar. Vámonos a la consola y vamos a subir nuevamente este archivo que sería ya la versión 3, la versión final, ¿no? Buenísimo. Entonces, tengo un solo archivo que he subido 3 veces con diferentes textos y podríamos mostrar las diferentes versiones presionando este botón, Show Versions, ¿no? Tengo 2 versiones, la versión 1, versión 2 y esta versión 3 que es la última. Como le puse el texto versión final, tengo aquí es un poquito más grande, ¿no? Entonces tengo las 3 versiones. Entonces, ¿qué sucede? Voy a entrar a mi versión 1 y aquí tenemos la dirección pública y puedo ver versión 1.0, ¿no? Como es pública, es por eso que puedo ver esa información. Entonces vamos a volver. Volvamos al nivel del bucket. Quiero mostrar las versiones. Le doy My File y abro el objeto. Y aquí vemos que nos sale acceso denegado. Eso significa que he hecho público la primera versión, pero no he hecho públicas las versiones 2 y 3, ¿no? Entonces, le he dicho que este sea público, pero estos dos no. Entonces, van a ver, entro a este, le doy el acceso y también me sale acceso denegado, ¿no? Entonces, lo que debo hacer es hacer públicos los dos otros archivos, ¿no? Entonces, lo mismo como hice con el primero, le digo hacer público el archivo. Make public. Ok, me confirma, entonces ya tengo públicos los 3 y vamos a consultarlo, ¿no? Versión 2, perfecto. Y también hacerles notar que para cada versión el nombre, la ruta del archivo varía justamente en esta URL. En este caso, como es la última versión, es directamente el bucket y mi archivo, ¿no? Versión 3, versión final, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a entrar a una versión de mi archivo, la dirección es justamente con el ID también, ¿no? Entonces, es lo que les decía al principio. Puedo acceder a versiones antiguas haciendo referencia a la versión específica a la que quiero acceder. Y esto no solamente es para el acceso desde la consola, también puedo utilizarlo desde el acceso programático, ¿no? Significa por línea de comando, ¿no? Y ahí hay un tema igual importante para el examen y concepto en general, que un usuario podría tener acceso mediante consola y otros solamente programáticos, ¿no? Mediante línea de comando, ¿no? Llamando a las APIs por código. Entonces, eso es importante notarlo también, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede? Ya tenemos las tres versiones, le damos Show Versions, tenemos las tres versiones ahí. Y ahora vamos a borrar el archivo. Vamos a seleccionar, le damos Delete. Y aquí escribimos Delete. myfile.txt. Lo borramos. Me confirma. Y como pueden ver, aquí ya no hay ningún archivo. Pero en realidad, si habilito Show Versions, mi archivo sigue ahí, ¿no? Como les decía, aquí vemos el type delete marker. Y el delete marker es simplemente una marca que oculta el archivo de la visibilidad normal, como lo vemos aquí. Parece que no está, pero está y además están las tres versiones. Entonces, este marker es como una marca que oculta el archivo al cual digamos, he querido eliminar, ¿no? Por eso, uno de los casos de uso es para proteger contra eliminaciones. No tengo que hacer restores de ningún tipo, simplemente está ahí, ¿no? Obviamente, se puede manejar temas de permisos para que esto no lo pueda acceder cualquiera, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante también. Entonces, ¿qué hago? Para volverlo a visibilizar, simplemente borro mi delete marker, ¿no? Entonces le doy aquí delete marker y le digo permanently delete. Es aquí para confirmar la eliminación que escriba permanently delete, ¿no? Entonces le doy, me confirma, cierro y ya veo mi archivo como estaba antes, ¿no? Ahorita le estoy dando un get, como decía al principio, me obtiene siempre la última versión y vemos ahí la versión 3 final. Perfecto. Entonces, hasta ahorita hemos hecho el delete, hemos borrado el delete marker, hemos visto las versiones que viene en el laboratorio, ¿no? Hemos subido varias versiones, hemos eliminado el archivo, hemos revisado el acceso a cada versión. Ahora, lo único que nos queda es pausar el versionamiento, ¿no? Ver ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo podría pausar el versionamiento desde el bucket, properties, y aquí bucket version in, le doy edit, y solo hay dos opciones. No puedo quitar el versionamiento de un bucket. Es muy importante considerar eso en la administración. Y aquí también, como les decía al principio, podría habilitar el Multifactor Authentication para deletes en el bucket, ¿no? Entonces, si quiero suspender el versionamiento, aquí me salen tres alertas. Primero, que todas las reglas configuradas de Lifecycle van a seguir aplicando, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Todos los objetos existentes no van a cambiar. Quiere decir que voy a seguir teniendo mis tres versiones. No va a eliminar el versionamiento de todos mis objetos. Y cuando agregue nuevos objetos con el mismo nombre, habiendo suspendido, va a reemplazar el objeto. Ahí sí perdería los históricos, ¿no? Entonces, porque ya no estoy manejando el versionamiento, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con todo esto. Le digo guardar cambios. Y listo, estarían pausados, ¿no? Todavía veo las versiones, pero el versionamiento ya no está funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Puedo borrar mi versión número 2 y le digo permanently delete. La elimino, termina el proceso y realmente la eliminé, ¿no? Si estuviera con el versionamiento habilitado, se me habilitaría un delete marker sobre la versión 2, ¿no? Como hemos visto hace un par de minutos. Entonces realmente puedo eliminar las versiones porque no estoy utilizando el versionamiento. Permanently delete. Entonces se fueron, pueden ver, no hay ninguna versión y el archivo con el que estaría trabajando con el versionamiento realmente ya no existe, ¿no? Entonces, este delete podría habilitarse con MFA si es que realmente es un tema crítico para agregarle seguridad, ¿no? Así que con eso sería todo. Lo único que nos queda es limpiar las configuraciones, ¿no?
prácticamente hemos limpiado el archivo. Lo único que faltaría es eliminar el bucket. Y vamos a ver, darle aquí, delete. Entonces aquí le damos delete. Un detalle igual importante, perdón, el nombre es HB Version Control. Un detalle importante, tema de examen igual, concepto, por supuesto, es que no puedo eliminar un bucket con objetos. Primero tengo que eliminar todos los objetos, después recién eliminar el bucket, ¿no? Entonces, tenemos ahí eliminado, limpio todo. Siempre tengo este bucket porque es mi nombre y como es a nivel global, así nadie me quita el nombre. Así que lo tengo siempre ahí, ¿no? Así que con eso hemos terminado el laboratorio. Repasemos, hemos creado un bucket, lo hemos hecho público para poder consultar los archivos. Hemos habilitado versionamiento en el bucket. Hemos subido varias versiones de un mismo archivo. Hemos eliminado el archivo y hemos visto que aparece un delete marker, que es el que oculta el archivo en realidad. Y hemos revisado cada versión, ¿no? Hemos eliminado el delete marker para volver a recuperar el archivo. Hemos pausado el versionamiento para realmente eliminar los archivos y hemos limpiado las configuraciones. Así que eso sería todo por este video. Espero que le den like al video, espero que les haya gustado. Este concepto de versionamiento es muy interesante y espero, por supuesto, que lo estén o que lo planeen y que lo pongan en práctica en sus buckets, que los buckets se estén utilizando, ¿no? Así que, como siempre, cualquier consulta pueden contactarme, escriban ahí en los comentarios también si tienen alguna pregunta o algo que les llame la atención o quisieran conversar, o si es que quieren hacer la prueba de algún servicio, pueden sugerirlo ahí. Con todo gusto voy a leer los comentarios y vamos a seguir adelante. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien y estamos en contacto. Chao, chao.